La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido sobre un objeto que introducimos en él. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un recipiente muy grande lleno de agua e introducimos un objeto cuadrado. El líquido empezará a hacer presión sobre este objeto y esa presión se le llama presión hidrostática. Cosas que tenemos que saber que son importantes de la presión hidrostática. La primera es que afecta de manera igual por todos los lados del objeto, ya sea por los laterales o por arriba y por abajo. La presión hidrostática afecta en todas las direcciones sobre el objeto. La segunda cosa importante, la presión hidrostática depende de la profundidad a la cual sumergimos el objeto, o lo que es lo mismo, de la columna de líquido o fluido que le queda por encima. Es decir, si nosotros tuviéramos dos objetos, imaginaros que uno lo tenemos aquí arriba y el otro lo tenemos aquí debajo. Sobre el objeto de abajo, como está a mayor profundidad y tendría una columna de agua mayor por encima, la presión hidrostática sobre este objeto sería más grande que sobre este objeto, que está a menor profundidad, y fijaros que habría una menor columna de agua por encima. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que para la presión hidrostática solo influye la columna de agua que tenemos por encima, no influye la forma del recipiente. Es decir, la presión hidrostática de este recipiente, de este objeto que hemos introducido aquí, solo depende de esta columna de agua que tenemos aquí arriba. Y de este recipiente de aquí, imaginaros que este no lo tenemos encima, dependería de esta columna de agua. Fijaros que aun y que el recipiente tiene forma diferente, este recipiente es diferente a este de aquí, como la columna de agua que hay encima de los dos objetos es la misma, la presión hidrostática sería igual en las dos situaciones, porque vuelvo a repetir, depende de eso, de la columna de agua que tenemos por encima, que es lo mismo que decir que depende de la altura o la profundidad a la cual está sumergida el objeto. Entonces, la fórmula de presión hidrostática la tenemos aquí. La presión hidrostática es igual a la densidad del líquido multiplicado por la altura y por la gravedad. La densidad del líquido, ¿por qué es importante? Imaginaros que nosotros tenemos dos recipientes iguales, uno lleno de agua y otro lleno, por ejemplo, de aceite. En el líquido que es más denso, sucederá que como tiene mayor masa, la fuerza que ejercerá o la presión hidrostática que ejercerá sobre el objeto será más grande debido a esa mayor densidad. Por eso la densidad es muy importante. Para acabar de entender la aplicación de esta fórmula y el concepto de presión hidrostática, resolveremos estos dos ejercicios. El primero lo haremos muy rápido. Calcularemos la presión hidrostática que sufre una cosa que sumergimos en el mar, que tiene una densidad de 1030 kilogramos partido metro cúbico, a una profundidad de 80 metros. De manera que lo único que tendremos que hacer es sustituir en la fórmula y nos queda que la presión hidrostática será igual a la densidad del líquido, que son los 1030, multiplicado por la altura, que son 80 metros, y multiplicado por la gravedad, que son 9,8. De manera que el objeto que sumergimos a esta profundidad sufrirá una presión hidrostática de 807.520 pascales. Será la presión que sufrirá este objeto a 80 metros de profundidad. Y el segundo problema, que es un poco más complicado, calcularemos la fuerza que actúa sobre un cubo metálico que introducimos en el mar a 150 metros de profundidad, y este cubo metálico tiene unas dimensiones de 2 metros de lado. Si queremos calcular la fuerza que actúa sobre este cubo, la fórmula que relaciona presión y fuerza es la fórmula de la presión, que es igual a la fuerza partido por unidad de superficie. Entonces, para calcular la fuerza que actúa sobre el cubo, necesitaremos saber la superficie, que lo único que tendremos que hacer es calcular el área de uno de los lados del cubo,
y la presión es la presión hidrostática, que es la que actuaría sobre este cubo cuando lo introducimos en el mar. De manera que, para calcular la presión hidrostática, tendremos la fórmula de aquí, la densidad, como es agua del mar, serán 1030, multiplicado por la altura, este cubo lo sumergiremos a 150 metros de profundidad, y por la gravedad, 9,8. Esto es igual a 1,514,100 pascales. Por lo tanto, la presión que actúa sobre este cubo a esta profundidad es esta de aquí, 1.514.100 pascales. Entonces, si queremos calcular la fuerza, no la presión, sino la fuerza que actúa sobre el cubo, nos iremos a esta fórmula. La superficie, calcularemos el área de uno de los lados del cubo. Como es un cubo, es un área cuadrada. Si un lado hace 2, el otro también hace 2. Por lo tanto, la fórmula es base por altura y será 2 por 2, 4 metros cuadrados. Y para calcular la fuerza solo tendremos que sustituir en esta fórmula y aislar la F, de manera que la presión era esto de aquí, 1,514,100, será igual a la fuerza que ejerce el líquido sobre ese objeto dividido por la superficie de la cara. Para aislar la F, este 4 está dividiendo, lo subimos al otro lado multiplicando, y si multiplicamos 1.514.100 pascales por 4, nos queda que la fuerza es de 6.056.400 newtons. Por lo tanto, cuando nosotros introducimos ese cubo metálico dentro del mar a esta profundidad de 150 metros, la fuerza que ejerce el líquido sobre este recipiente es de 6.056.400 newtons.